Hola a todos, he visto Eddington de Ari Aster y bueno, voy a hacer un comentario de la película y bueno, como siempre voy a hablar con spoilers. Lo primero que quiero decir de la película es que me parece 2 estrellas, me parece un poco mejor que Boys Afraid del 2023, pero bastante inferior de las dos primeras películas, Hereditary y Midsommar. Así que le doy 2 estrellas y la verdad que la película trata un tema interesante, pero se diluye mucho en la trama y al final como que es un batiburrillo de cosas y no logra remontar o rematar bien la película en sí. Entonces, por eso le doy 2 estrellas. La película se centra en finales de mayo de 2020, en medio de la pandemia COVID-19, en un pueblo de Nuevo México, Eddington, donde el alcalde Ted, interpretado por Pedro Pascal, tiene una política muy restrictiva con el COVID, de mascarillas y de confinamientos, mientras que Joy Cross tiene una política de libertad de expresión y de libertad de elección. Entonces se contraponen los dos puntos en esta trama. Así empieza la película. Joy Cross vive con su esposa Louise, que padece inestabilidad emocional, y con su madre Dawn, que es una conspiranoica. Después de varios enfrentamientos con el alcalde, porque el alcalde es muy, muy estricto en las políticas del COVID por órdenes del gobernador del estado, pues por ejemplo una vez no dejaba que un hombre entrase a comprar a un supermercado porque no tenía mascarilla. Entonces Ted entró sin mascarilla, habló con el hombre y que me parece que dejó al hombre comprar o compróle en su nombre. Entonces ve, por un punto, el alcalde tiene una política muy restrictiva, pero Joe también desde su punto de vista ayuda mucho a la gente. Por eso Joe está en contra del alcalde y bueno, también está en contra de sus políticas. Por ejemplo, en su redacción hay una política de Ted que está en contra Joe de esta política, que es construir un centro de datos de informática, un CPD, en el pueblo. Entonces, Joe decide presentarse contra él debido a este motivo y por todas las políticas que lleva, para gran desaprobación de su esposa Louise. Y como él es el alcalde del pueblo, pues con la ayuda de sus oficiales Q y Michael, pues los ponen como ayudantes de campaña. Luis, por su parte, y por la parte de su madre, Dawn es la madre de Luis, invitan a cenar a un líder de una secta radical, Vernon Jefferson Peake. Y este es un tema interesante porque mientras están discutiendo todos por creencias conspirativas de pedofilia y tráfico infantil, Luis insinúa que su padre abusó de ella. Por otra parte, Eric, el hijo de Tech, pues del alcalde, se involucra en protestas del Black Lives Matter con su amigo Brian y Sara, porque le gusta Sara. Entonces, una mujer con mentalidad Sara es una mujer con mentalidad de justicia social, y como a los dos, tanto a Brian como a Eric, que le gustan esta chica, pues le siguen esos ideales. Y aquí hay una crítica de Ari Aster Ari Aster critica a todo el mundo en la película, critica tanto a la derecha como a la izquierda, y a los del Black Lives Matter les pone como descerebrados que bajo una buena causa quieren simplemente llamar la atención y joder a gente que no tiene nada que ver. Entonces, por un lado muestra que la causa que defienden es legítima, pero por otro lado les muestra como descerebrados. Y es una crítica que hace a la justicia social y a la izquierda. Y claro, aquí se muestra la crítica que hace a la izquierda, Ari Aster, porque Sara, en medio de una protesta, llega a Michael, que es el policía negro del pueblo, y le dice: no, tú eres negro, tienes que estar protestando con nosotros. Como si él, por ser negro, tiene que hacer todo lo que dijesen los demás. Y esa es la crítica que hace a la izquierda también, de cómo se comportan como autoritarios con el resto de personas que ellos piensan que tienen que pensar como ellos. En medio de la campaña electoral, Joe Cross afirma durante un evento de campaña que Ted agredió sexualmente a Luis, y Luis, debido a esto, se va de la ciudad con Vernon, el líder de la secta, después de negar las acusaciones en un vídeo en línea. Al día siguiente, Joe va a casa de Ted a confrontarlo por todo esto. Y Ted, aquí viene la hipocresía que muestra de la izquierda también este, Ari Aster, porque Ted, que tiene una política de confinamiento, se está montando como una fiesta en su casa, una reunión en su casa. Y supuestamente es libre de COVID, pero yo creo que aquí lo que está mostrando es la hipocresía de la izquierda. Y cuando Joe se presenta en casa de Ted, Ted lo abofetea enfrente de los invitados a la campaña de recaudación de fondos. Esa misma noche, Joe mata a tiros a un vagabundo, y esto es un detalle importante porque mientras que Joe dice que en el pueblo no hay COVID, al contrario que Ted, luego se ve que este vagabundo está todo el rato tosiendo y antes de que Joe lo mate a tiros, que aquí me parece una dicotomía importante que hace el director, porque por un lado pone a Ted como
como un medio dictador por por todas las políticas que hace, pero luego Joe dice que en el pueblo no hay COVID. Al mismo tiempo, Joe le da la razón a las políticas de Ted porque dice que no hay COVID y que no es necesario esas normas. Pero por otro lado, se da a entender que no hay COVID debido a las normas de Ted. Entonces, hace una crítica como a toda la sociedad hace Ari Aster. Después de matar al vagabundo, arroja su cuerpo a un río cercano. Y luego, después de esto, va a la casa de del alcalde Ted y Joe con un rifle francotirador mata primero a Ted y luego a Eric, a su hijo, y es una escena que me impactó bastante porque están los dos hablando y en un punto se ve como disparan en el corazón a Ted y luego como que Eric falla el disparo, no recuerdo bien si primero falla el disparo a su hijo Eric y luego matan a Ted, pero sí es cierto que cuando mata a Ted falla un disparo con Eric, pero luego lo termina matando. Y simula que es un ataque de supersoldados de Antifa. Entonces él mata a Teddy porque le tenía odio, pero a la vez quiere librarse de la condena. Y mientras tanto, un misterioso avión privado con extremistas fuertemente armados se dirige hasta Eddington. El oficial Butterfly Jiménez de la tribu Pueblo se involucra en la investigación porque todo esto le huele raro y se ve fuertemente involucrado. Incluso hay partes que Joe ve que como que no se fía de lo que dice Joe y que le está investigando a él. Y Joe tiene mucho miedo de este oficial, ya que Joe es el verdadero asesino y para librarse de esto, Joe incrimina a Michael, que es el policía negro, como el asesino para desviar la atención, pero Butterfly establece conexiones que apuntan a Joe. Entonces se ve como este oficial no se fía de lo que dice Joe y va en contra de él. Y aquí me parece importante porque ahora, primero critico a la izquierda por cómo trata a Michael, pero ahora está criticando a la derecha con Joe, porque Joe que primero hablaba de libertad del pueblo y tal, después de cometer un crimen, está acusando a Michael, que no deja de ser un ciudadano del pueblo, pese a que sea un oficial, pero que está por debajo de él en la estructura bueno, de los sheriff y tal. Entonces aquí está criticando también a la derecha. Me gusta mucho esto. Michael es encerrado en el calabozo, pero en un punto de la noche desaparece. Y aquí me pareció un tema interesante porque en un punto Joe se va del pueblo y le hacen un control de COVID, pero aún no tiene los resultados y recibe los resultados, pero nunca los ve. Y en un punto de la película se ve que como que está desarrollando COVID. Y hay partes en las que, por ejemplo, y aquí viene una teoría interesante, llega a su casa y piensa que su mujer ha vuelto, pero realmente luego se ve que es su suegra. Después de esto es cuando Michael desaparece y Joe y el oficial que queda en la comisaría del sheriff se ven van a buscarlo porque se creen que ha sido secuestrado por extremistas de Antifa. Y bueno, estos extremistas están provocando varios incendios. Joe y Guy, que es el oficial, encuentran a Michael en el desierto, pero como que tiene la boca tapada y les advierte de algo, pero ellos siguen avanzando y no le entienden. Entonces, cuando aquí se ve de lo que estaba intentando advertirles, cuando se acerca un explosivo detona al acercarse, mata a Guy, hiere gravemente a Michael, que yo pensaba que había muerto, pero después se ve que está vivo, y Joe también queda mal herido. Y aquí se ve como que Joe también está desarrollando COVID y como que tiene alucinaciones. Joe regresa a Eddington y se encuentra en la mira de extremistas armados, que se da a entender que son super soldados de Antifa. Y tras evadirlos por el desierto y en su casa, aquí se ve lo que digo, que hay una parte donde él confunde a la suegra con su esposa que ha vuelto, pero esto es un detalle importante de lo que hablaré después. Entonces, tras evadirlos en el desierto y en su casa, irrumpe en la armería para armarse y dispara armas al azar. Y, por ejemplo, al oficial Butterfly le arranca una pierna accidentalmente disparando a todo, porque se pone a disparar a todas direcciones para proteger al pueblo. Y después de arrancarle la pierna, Butterfly queda herido, pero hombres que se da a entender, entre comillas, que son super soldados de Altifa, le dan el golpe final en la cabeza. Entonces, Joe es acorralado y en un punto se pone a disparar, pero van corriendo hacia él un super soldado y le apuñalan en la cabeza. Y Joe queda mal herido, pero justo Brian aparece con un móvil grabándose y disparando al extremista y logra salvar a Joe, pero Joe recibe una puñalada muy grave en la cabeza. Y bueno, pues después de que este último soldado cae, Joe bueno, es salvado por Brian, que mientras sigue grabando con su teléfono y se ve grabaciones en primera persona donde llevan al hospital a Joe para salvarle la vida.
Al año siguiente, un año después, Brian se ha convertido en un influencer conservador prominente que ha pasado de querer ser muy de izquierdas del Black Lives Matter para gustarle a una chica a ser el número uno de los conservadores en línea de, pues como una especie de Pat Robertson, por así, un televangelista, no tanto por religión, sino por conservadurismo, que aquí también es la crítica que hace. Y tras haber aprovechado la grabación del rescate de Joe de los extremistas, como él se volvió célebre por ser un influencer célebre por haber salvado a Joe. Joe le llevaron al médico y se ve en primera persona como lo intenta salvar y ahora se ve en primera persona que se ha vuelto el alcalde de Ellington. Pero aquí viene la ironía. El cuchillo en la cabeza le provocó que se volviera tetrapléjico y ni siquiera puede hablar ni moverse, con lo cual consigue ser alcalde pero no puede hacer nada de sus políticas porque quedó totalmente paralizado durante el ataque. Y Dawn, que es la suegra, ahora es su cuidadora y usa su cargo para defender a Joe. Y aquí también usa a Joe para hacer una cosa que Joe no quería, que es inaugurar el CPD, el centro de datos. Si no recuerdo mal, se llamaba Golden Solid Magic Carp, creo que se llamaba así, que es el centro de datos de Eddington y del que Joe estaba totalmente en contra porque representa el centro de datos como el poder tecnológico sobre la población o sobre el pueblo, lo que quiere decir que Joe estaba en contra de esto y ahora su suegra lo está usando para su beneficio y y enriquecerse ella. En la inauguración se oye a la gente decir que no quieren que nadie grabe y justo Michael, que sobrevivió al ataque, está grabando a Joe y está como, tiene una cara como muy seria, como que dedujo que todo lo que le había pasado era por culpa de Joe, que Joe lo incriminó y que por su culpa le atacaron. Entonces se ve como que un poco, aunque esté en silencio, se regodea de lo que le ha pasado a Joe. Y tras regresar de la inauguración del centro de datos, Joe y Dan ven las noticias sobre Vernon y Luis, que Vernon sedujo a Luis y la dejó embarazada y ahora están en un meeting porque Luis abandonó a Joe. Y bueno, se ve como la abuela ahora está con el enfermero de Joe y duermen juntos en la misma cama donde tienen sexo mientras Joe está paralizado. Y Michael, quien sobrevivió al ataque, ahora es subsheriff y la última escena es él en el blanco, en el desierto practicando tiro al blanco desde una distancia mayor a la que acertó Joe y se ve acertando en un cuerpo, justamente en el cuello a una gran distancia. Y aquí yo lo que interpreto es que si él quisiera matar a Joe ya lo habría hecho, pero prefiere dejar a Joe vivo para que sufra mientras vive. Y bueno, así termina la película. Bueno, la película ha tenido muchas teorías. Bueno, hay una teoría de que realmente los que atacan el pueblo no son super soldados de Antifa, sino gente conservadora de derechas que realmente, ¿cómo decirlo?, estaban a favor del centro de datos y querían matar a Joe para construir el centro de datos sin interferencia de nadie, porque se ve que, pese a que sean supuestamente de Antifa, están muy bien equipados, tienen la última tecnología, entonces yo creo que no eran Antifa, sino que eran como una falsa bandera para matar a Joe, porque igualmente ellos querían el centro de datos en el pueblo. Hay otra teoría de que nada de lo que aparece en la película es real y simplemente es Joe divagando, estando senil, que realmente la que él cree que es su suegra es su esposa, que ahora como él está tetrapléjico, pues tiene sexo con su enfermero y en fin, muchas teorías. Yo la teoría que creo es que todo es real y que la parte final, simplemente los soldados de Antifa eran parte de Golden Solid Magic Card, pero que creo que se llama el centro de datos, para matar a Joe porque era una oposición y por eso para aliarse luego con la suegra y crear el CPD, el centro de datos. Esa es mi teoría, que no eran soldados de Antifa, sino contrarios a Joe de derecha. El nombre del centro de datos es Solid Gold Magikarp. Y bueno, la película, en fin, como yo digo, trata temas interesantes, pero no que cohesiona del todo bien. Y hay partes que son muy aburridas. Me gusta cómo Ari Aster critica tanto a la izquierda como a la derecha, pese a que Ari Aster es de izquierdas. Pero bueno, la película en sí me parece un poco aburrida
y de peor calidad que sus dos primeras películas, Eddington y Hereditary y Midsommar, pero un poco mejor que Boys Afraid, por eso le doy un 2. Incluso podría, siendo muy generoso, aprobar la película, pero en fin, como digo, trata temas muy interesantes, trata temas de crítica a la izquierda, a la extrema izquierda, a la derecha, a cómo la derecha se aprovecha de las causas que podrían ser en cierta manera nobles, pero que las desvirtúa para poner en contra a la población, que puede que sea la derecha quien apoye el centro de datos o las grandes corporaciones y que usen a la izquierda para sus propios fines, porque Ted García estaba a favor del CPD, del centro de datos, y la verdad me parece muy interesante todos estos temas, o como la falsa bandera de Antifa, al final usada por la derecha, y bueno, como un chico que porque le gustaba una chica estaba en Black Lives Matter, pero que después de toda esa experiencia para sacar rédito, porque se da a entender que es por dinero, se hace muy de derecha. Y bueno, como al final la broma cruel de que Joe termina postrado y siendo un alcalde títere al servicio de las grandes corporaciones y de su suegra, que es una conspiranoica que apoya a las grandes empresas como el CPD del Solid Gold Magic Carp. Así que me parece una película que trata temas interesantes, pero que no logra cohesionar toda la película, y lo mismo podría probarla con un 2,5, pero prefiero darle 2 estrellas por todo esto, porque es una película que se vuelve muy, muy densa, muy aburrida y no logra cerrar bien toda la trama en sí. Entonces, bueno, esta es mi teoría de la película y bueno, 2 estrellas.